Corto del Norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros. Esto no puedo negarlo. Llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Visual Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la convivir, les decía, votemos convivir. Y se nos pide la creación de un bloque, hasta sugirió el nombre que es el bloque capital, algo así. Eso fue como en el año de 1997, 8, incluso hubo reuniones varias con él. Jorge de 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa. Estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. La primera práctica criminal en la que se centra esta audiencia única de aporte a la verdad se enfoca en mostrar cómo se tejieron los vínculos entre miembros de la fuerza pública y los paramilitares a través de las convivir. Esta es la primera fase del relacionamiento que sirvió de fachada para la expansión del paramilitarismo. A finales de la década de los años 80 y principios de los 90, la realidad del país trajo consigo una transformación en los ámbitos político, social, económico que marcaría las siguientes generaciones. En Córdoba, la acción armada de guerrillas como LPL y las FARC-EP desembocó en amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos de ganaderos y campesinos de la región. Bajo ese contexto surgieron las Convivir, organizaciones de civiles armados o grupos de autodefensas atomizados que, al amparo de un decreto presidencial, se extendieron por varias regiones de Colombia hasta convertirse en macroestructuras criminales. Esta fachada legal fue la que facilitó la dinamización de la estrategia de expansión paramilitar y legitimó sus acciones violentas. Las Convivir surgieron como bisagra que permitió la entrada de apoyos económicos, políticos, militares y sociales con el objeto de combatir y eliminar a las guerrillas y, de paso, a todo aquel señalado o sospechoso de tener alguna afinidad con estos grupos subversivos. El entonces presidente César Gaviria creó las Convivir como grupos civiles para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia. Mientras estuvo vigente esta norma, se crearon por lo menos 529 Convivir en 24 departamentos del país y su presencia coincidió mayoritariamente con los sitios donde delinquían los paramilitares. En Córdoba, se hizo frente a las guerrillas con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, comandadas por Vicente Castaño y Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, quien había huido de Medellín tras la oleada de violencia que se desató luego de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Al respecto, ante los tribunales de justicia y paz en 2007, Salvatore Mancuso afirmó que esta lucha contra la subversión permitió a ganaderos y hacendados de las zonas de dominio de los bloques de la Casa Castaño regresar y recuperar las propiedades que habían abandonado por causa de la acción de las guerrillas. Las Convivir fueron presentadas como asociaciones cuyo fin principal era brindar seguridad y prevenir y contrarrestar a los grupos criminales y a las guerrillas. Fue así como socios de algunas Convivir aprovecharon el ropaje legal de estas asociaciones para combatir a las guerrillas de la mano de los paramilitares y con el posterior apoyo de unidades militares e integrantes de la fuerza pública. Para ello se configuraron alianzas y acuerdos con altos mandos del ejército, particularmente de la Brigada 11 con sede en Montería. Yo llegué a la división, yo no conocía a Mancuso. Lo vine a conocer en una reunión que se celebró en la Brigada 11. En la Brigada 11 se celebró una reunión con unas Convivir. Sobre la relación con altos mandos militares, Salvatore Mancuso mencionó ante Justicia y Paz, en 2007, que el apoyo del general Ramírez Quintero y del coronel Lino Sánchez Pardo consistió principalmente en el intercambio de información técnica y de inteligencia para consolidar el poder paramilitar en los territorios donde la fuerza pública no tenía pleno control. Además, las Convivir contribuyeron en la creación de redes para conseguir armas, dinero, reclutamiento de combatientes y el establecimiento de la relación con actores políticos y económicos, hacendados y miembros de la fuerza pública. En Córdoba, se registraron 10 Convivir que operaban en diferentes municipios. Siendo comandante del bloque Córdoba, Salvatore Mancuso fue socio de la Convivir Horizonte, ubicada en Valencia, y de la Convivir Nuevo Amanecer, ubicada en Momí. Como Salvatore Mancuso, hubo otros socios de diferentes Convivir que operaban en Córdoba y que al mismo tiempo tuvieron un rol de miembros, financiadores o comandantes de diferentes estructuras paramilitares.
Entre 1994 y 1996, las Convivir en Córdoba fueron el eje que permitió la consolidación del paramilitarismo y su expansión a otros departamentos como Sucre y Norte de Santander. Señora aspirante a comparecer, presentado este contexto es la base sobre la cual la Sala de Definición de Situación Jurídica ha abordado este patrón de relacionamiento de las Convivir y los demás agentes del Estado, tanto de fuerza pública como no miembros de la fuerza pública. Es decir, se supera ya el contenido relacionado con la existencia de reuniones y actividades y apoyos que usted en redes cívicas o en redes ciudadanas permitieron ejecutar a procesos de acercamiento, reuniones o, como usted lo dice, posteriormente llegar a ser informante e inclusive a estar en procesos de entrenamiento y capacitación para hacer ya una red armada. Sin embargo, la Sala, para efectos de establecer este patrón y este eje temático, en tanto al relacionamiento que le corresponde en su condición de vértice y de agente funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, le pregunta, además de lo ya conocido por las sentencias tanto de Justicia y Paz y la jurisdicción penal ordinaria, en el que se han tratado todas estas series de reuniones, de manifestaciones conjuntas y de intereses, como usted lo ha referido y como ya se ha puesto de presente, siempre tornando en relaciones justificatorias en relación de la seguridad, en la lucha contra insurgente, centrémonos específicamente sobre el objetivo estratégico de las Convivir para la organización paramilitar. ¿Cuál era ese objetivo estratégico? Y en ese objetivo estratégico, ¿cuál fue su rol en el desempeño de esta estrategia? Gracias, señoría. Efectivamente, como usted lo acaba de indicar y como el video que nos acaban de mostrar explica de manera contundente, las autodefensas, las Convivires, perdón, fueron la manera en que se le dio legalidad o la manera de hacer convivir la ilegalidad con la legalidad. Esas Convivires que surgen de manera simultánea a la SACU, recuerden que veníamos de un montón de grupos que se habían creado, en el cual me entrenan en todo tipo de artes de guerra, que son las que utilizo después, y ahí surge el patrón que desarrollamos y multiplicamos en el resto de Colombia. Yo no aprendí eso en las autodefensas. Ese patrón lo aprendí con la policía y con el ejército. A través de la policía cívica, antes de irnos a la Convivir, después que teníamos todos estos, digamos, éxitos, pero éxitos a través del arma de la infamia, una de las armas de la infamia en la guerra, que es el estigma, la estigmatización del enemigo interno. Y esa manera de operar fue multiplicada al punto que surgen las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá para finales del año 1994. Ya yo tenía ese grupo, lo había heredado de Fratini lo asesina el EPL, que lo derriba de un helicóptero, y yo voy a la brigada, a las transmisiones de mando, me reúno con los coroneles comandantes de brigada, de batallón, mayores, etcétera, y seguimos operando. Yo quedé de facto al mando de un grupo especial, que se denominaba Grupo Especial, del cual hacían parte miembros del ejército, activos unos, otros retirados y miembros de guerrilla. Con ese grupo se ejecutaban, se daban de baja a población civil que se identificara, se estigmatizara como guerrillero, nos entregaban listados, y con esos listados íbamos y golpeábamos y asesinábamos a esas personas. A rajatabla creíamos que la información era absolutamente concreta, era cierta, se daba por crítica. De allí, cuando todo esto se da, porque es muy importante hilvanarlo con la autodefensa para llegar a la Convivir y sea más fácil entender a todas las personas que nos escuchan. Entonces, en un momento determinado, los Castaños, después de la muerte de Pablo Escobar, que vimos aquí, asesinan en enero del 94 a Fidel Castaño en un combate en las guerrillas del EPL. Bueno, dicen que fue un tiro interno, que le pegó un comandante del mismo Salvador. Y luego se crean a finales del 94 las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Esas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, cuando se van a crear, me llaman los Castaños, que esperé reunirme con ellos a una de sus fincas en el Alto Sinú. Y fui hasta esa región. Antes de ir, fui a la comandante de la brigada, le dije, oiga, me está llamando estos señores los Castaños a una reunión donde ellos. Me dijo, vaya, no se preocupe, eso es la misma cosa, ya yo estoy enterado de que va a ir hasta allá. Así que eso fue en 1994, el comandante de la brigada de 1994. Y a través de la bendición de ese coronel me fui y hablé con los Castaños. Primero me dijeron que tenían conocimiento del grupo, que estábamos operando, que tenían buenas referencias, que por favor los apoyaran en la lucha contra la subversión en la zona de Urabá y que ellos me apoyaran en la de Córdoba. Así fue, me invitaron a la primera operación, que fue Las Changas en Urabá, y posterior a eso me invitaron a otra reunión para ya como a diciembre, en la que asistimos Carlos Castaño, Vicente Castaño, Rodrigo Doblecero, Móvil 5, un grupo que estaba al mando de Elías 44, un muchacho de apellido Rovira, que tenía el área de Arboletes,
San Juan de Urabá, Necoclí, y el grupo de Carlos Correa, que le decían los huelengues. Ese fue la conformación, y el grupo Bajo mi mando, esa fue la conformación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Así surgió. Todos los demás están desafortunadamente hoy muertos. Cuando esto se crea paralelo o digamos de manera simultánea, surgen las Convivir, quizás un poco antes, porque las Convivir nacen como para el segundo semestre, un poco antes de la creación de la SACU, y fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas. La metodología utilizada, la estructura, el esquema utilizado para ello fue el aprendido, como dije hace un momento, a través de estas fuerzas militares, y nos fuimos a crear, después de una reunión con el general Iván Ramírez y el gobernador de Córdoba, Carlos Huelva Saldana, en una finca cerca al Vidrial, cerca de Montería, donde asistió el general Iván Ramírez, el gobernador, no recuerdo si de pronto Benito Osorio, Doña Tere, creo que asistió Fernando, el capitán Victoria, y no sé qué otras personas. Allí se pactó la creación y expansión de las autodefensas hacia el norte de Colombia, todo el norte de Colombia. El apoyo político y el apoyo militar necesario. Los militares que en algún momento se interpusieran o colocaran talanqueras para el avance y fortalecimiento de las autodefensas, no era sino llamar al general para ser cambiados de puesto o removidos de área. Lo mismo sucedió con la policía, el DAS, hasta la fiscalía. Estas Convivir, cuando me voy, yo creo una, Pedro Juan Moreno me asesora para la creación de la que yo conformé y fui director, que fue Horizonte Limitada. Sirvió para irme por todo el norte del país a crear ese bloque norte. Yo tenía carnet del ejército, entregado por la Brigada 11, tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica, tenía uniforme de la policía cívica, me acuerdo que era una camisa así como beige y un pantalón verde oliva, una camisa caqui como esta, de este color, y un pantalón verde oliva. Teníamos brazaletes, teníamos radios que nos entregó la policía de una frecuencia exclusiva de la policía con repetidora. Nos enseñaron y nos hicieron acompañarlo a retenes, hacíamos retenes con la policía, inteligencia. Todas las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y los comandantes de distrito de policía. Y hacíamos análisis de inteligencia, se entregaban informaciones y todas esas informaciones finalmente me las entregaban a mí para que yo actuara y con la policía, porque tenía 2 policías nombrados por los comandantes de Policía de Córdoba, que eran activos y estaban conmigo, Camayo y Sáenz, y andaban con la Convivir, que tenía 15 hombres. Yo pedí que me aprobaran 15 pistolas, 15 subametralladoras Colt y 15 fusiles calibre 5.56. Con estas Convivires, acompañado de todos las credenciales antes mencionadas, y acompañado de los 15 hombres, todos enfusilados, con pistolas, con radios, acompañado de 2 policías que cargaban sus galiles, una M60 que nos prestaba el comando de la policía y un lanzagranada que nos prestó el comando de la policía, me desplazaba por todo el norte de Colombia. Iba a reuniones de ganaderos y el esquema montado en Córdoba, que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros. Esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas, hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Visual Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital, y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, montemos Convivir. Si la Convivir en determinado momento le pasa la información a la fuerza pública y la fuerza pública no actúa, entonces yo me comprometo a pasarle esta información a las autodefensas y actuar. Yo cumplía entonces en ese momento varios roles de manera simultánea. Y era un empresario que me presentaba como un empresario, un ganadero prestante de Córdoba, agricultor, ganadero. Me presentaba como un director de una Convivir, me presentaba como un aliado de las fuerzas militares acompañado de policías y en algunos momentos de algunos militares del ejército, como el mayor René Sanabria, que fue comandante del P2 en Córdoba, por ejemplo. Y con ellos a bordo cumplía también el rol de comandante de autodefensas, no todos ellos en un principio lo sabían, no podía decirlo para no asustarlos. Habíamos creado una estrategia de que primero crearan las Convivir,
que teníamos relaciones con un grupo de autodefensas que podía ejecutar las acciones que la fuerza pública no ejecutara, o sea que se despreocuparan que alguien iba a actuar. La primera misión era, bueno, ustedes van a ser el punto de apoyo, la bisagra, en lo que me convirtió a mí el ejército de la policía. Tú vas a ser la bisagra nuestra con la sociedad en todas sus expresiones, con todas sus expresiones, desde el más encopetado al más humilde de las personas. Tú eres nuestra bisagra. A través de esta bisagra, de tu interacción con ellos, consigues que nos den información, que nos den apoyo económico. Yo recuerdo que eran 2.000 pesos por hectárea que se implantó a través del ejército. Entonces, ese mismo esquema, la red de comunicación que me enseñó el ejército de la policía, ese mismo esquema se fue multiplicando hacia donde fui. Entonces, yo les pedí eso, queremos redes de informantes, ustedes necesito que se comuniquen con la fuerza pública, que sean la comunicación a través de la convivir con ejército, policía, DAS, ustedes no tienen problema, eso es absolutamente legal, ustedes van a entrar con armamento legal a donde quieran, van a tener escoltas legales y van a poder recibir o dar información valiosa de primera mano para combatir a aquellas personas o aquel enemigo que consideramos para aquel momento el enemigo de la nación colombiana. De esa manera fuimos avanzando, fuimos creando convivir, ellos aportaron dinero, aportaron recursos y la información que pasaban y se la dábamos a policía si era en el casco urbano, al ejército si era en la parte rural o al DAS dependiendo de cómo fuese la situación. Si no operaban, nosotros actuábamos Señor Salvatore, directamente. lo estamos escuchando, ¿puede retirarse un poco el micrófono para que lo podamos escuchar mejor? ¿Cómo no, su señoría? ¿Mejoró la señal allí? ¿Mejora mi audio? ¿Mejoró, su señoría? ¿Me escucha mejor? Sí. Sí, efectivamente. Señor Salvatore Mancuso, en efecto, usted en su versión libre del 15 de enero del 2007 había señalado que Carlos Castaño ideó una estrategia de expansión paramilitar a través de las Convivir y que le fue asignado a usted, entre otros, ese proceso de expansión. Y usted nos ha referido que efectivamente las Convivir tenía esta visión de estratégico de reproducirse, entre comillas, en otros territorios. Esto implicó que la Convivir en la cual usted se presentaba y estaba al mando entrara en relacionamientos con otras Convivir y específicamente cuáles, y si además en estos procesos qué funciones específicas tenían o que desempeñaban para el caso de la cooperativa Horizonte, los batallones Junín y Voltígeros del batallón 11, de la brigada 11, para conformar, entrenar o definir los objetivos militares de esta cooperativa. Gracias, su señoría. Sí, bueno, gracias por recordármelo porque efectivamente usted acaba de recordarme algo, aquí había una estrategia y es que el comandante Carlos Castaño efectivamente había visionado que este era un instrumento valiosísimo para el fortalecimiento, la multiplicación de autodefensas por todo el territorio nacional. Él decía que cuando en algún momento, y él tenía la seguridad que el Estado iba a levantarle las licencias a la Convivir, las personas que ya estaban vinculadas a ella, a las Convivires, iban a ser identificados por la guerrilla, ya iban a quedar identificadas por la guerrilla y no tendrían otra opción diferente que desembocar a la autodefensa, pero que además que era importante porque ir a venderles el discurso de autodefensa, algunas personas eran reticentes a él y a través de un aparato legal como las Convivir era muchísimo más fácil convencerlos y de esta manera podíamos llegarle a esas personas para que apoyaran a través de la legalidad, la ilegalidad. Entonces se combinó esta bisagra, que fue un entramado profundo. Esto tiene diferentes aristas y viene desde lo que le estaba contando de tiempo de ahí atrás, cuando empecé, de todos estos grupos que se creían con ejército, policía, DAS, se multiplican, luego vienen las autodefensas, luego vienen las Convivir, luego cómo se engranan esos grupos y se vuelven una bisagra entre la fuerza pública y la autodefensa ilegal. Y están en la mitad, son legales. Así que de esa manera se multiplican todos los mecanismos enseñados y nos vamos a operaciones. Perdón. Nos relacionamos, empezamos a crear Convivir y nos relacionamos con todas las Convivir. Aquí viene un tema muy importante, que son los grupos creados por todo el país anterior a las autodefensas campesinas de Córdoba y anterior a las Convivir. Todos esos grupos, la orden que recibo es recogerlos a todos, o hacían parte de la autodefensa, o los desmontaban, o los combatíamos. Y eran por todo el norte de Colombia, más de 100 grupos que estaban montados desde Córdoba hasta La Guajira. Bogotá, bloque capital. Me pregunta usted, sí. Francisco Santo vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Recordemos que para ese momento Romaña tenía azotada ya básicamente las goteras de Bogotá y se nos pide la creación de un bloque, hasta sugirió el nombre que es el bloque capital, algo así. Eso fue como en el año de 1997, 8, incluso
hubo reuniones varias con él. Jorge de 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa. Estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 29 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia. Es absolutamente claro y contundente.